Ahí estamos. Bueno, ¿estamos? Dale. Mi nombre es Federico y voy a estar moderando la segunda y última charla perteneciente al ciclo de encuentros de la Golden Week en Japón, que se llama El país del sol naciente ante el amanecer de un nuevo orden mundial. Hoy nos acompaña Lucas Miyashiro, quien es licenciado de la carrera de Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Cuenta con seminarios realizados en áreas de interés como seguridad, defensa, geopolítica energética y tanto política interior como exterior de los Estados Unidos y la República Popular China. También es ex columnista radial. Sin nada más para decir, ya comenzamos la charla de hoy. Bueno, buenas noches, buenas tardes, en realidad buenas tardes a todos. Gracias, Federico, por la introducción, al CEDEMA nuevamente por confiar en mí. Ya creo que es la tercera colaboración que hacemos, así que bueno, siempre es un gusto para mí pasar. Voy a compartir pantalla, así les presento eh, la presentación, valga la redundancia, y como bien dijo, ustedes háganme así con la cabeza, si se ve, si me hacen así, perfecto. Como dijo Federico, el nombre de la charla, a mí me gusta más decirle charla que clase, porque clase implica una superioridad intelectual que no poseo. Así que la charla del día de hoy se titula Japón, el país del sol naciente ante el amanecer de un nuevo orden global, ¿no? El país del sol naciente, ese apodo que tiene Japón, que después vamos a ver un poco qué implicancias tiene, no solo a nivel intelectual, si se quiere, sino también a nivel político y geopolítico. Así que bueno, gracias nuevamente por estar acá esta tarde tormentosa, al menos en Buenos Aires, no sé de dónde nos acompañan. Y bueno, voy a comenzar con la siguiente diapositiva. Bien, lo primero que les quiero decir, primero, antes, es la charla va a estar dividida en, si se quiere, cuatro bloques, digo bien, que es una primera parte histórica, ¿sí? Que es todo lo relacionado a la expansión que fue del Imperio japonés a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, del siglo XX, para poder entender un poco de dónde viene Japón, ¿no? Después, la segunda parte va a estar relacionada a lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, hasta, diría yo, entrados los años 2000, hasta el 2012, 2010, si quieren, hasta el accidente en Fukushima, si les parece, en el año 2011. Después vamos a tocar un poco la rivalidad que tiene Japón con China, no solo actual, sino también histórica, aunque eso en realidad vamos a tocar un poco en el periodo histórico. Y por último, si nos da el tiempo, les voy a contar un poco cuál es la presencia japonesa en nuestro continente, en nuestra región, que me pareció interesante traerlo a colación, y los desafíos que tiene Japón de cara a los próximos años. Así que ahora sí, sin más dilación, arrancamos por la parte histórica. Que bueno, vamos a empezar hablando un poco de la expansión del imperio japonés. Para contextualizarnos, el Japón moderno, si se quieren, que todos conocemos, que reconocemos como una de las potencias mundiales, se establece en el año 1868 con lo que se llama la restauración Meiji, ¿no? A partir de allí, los Meiji, establecen la dinastía, establecen una serie de reformas occidentales, si se quieren, ¿no? Por motus propia, pero también por presión principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de allí que Japón se empieza a modernizar, se unifica Japón, que antes estaba dividido, para aquellos que han visto la serie Shogun, quizá, estaba dividido en los shogunatos, que eran algo similar a los shogunes, eran algo, si quiere, similar en Occidente a los señores feudales, y es a partir de los Meiji que se unifica y se empieza a modernizar, entre comillas, si quieren utilizar el término, el archipiélago japonés. Y rápidamente Japón empieza a demostrar una ambición expansionista muy grande. Hay algunos que lo llaman imperialista. Yo creo que todavía no es algo imperialista, al menos en esta época, ya entrado el siglo XX sí, pero yo creo que siempre lo interesante al, al estudiar estos fenómenos, ¿no? De países que buscan expandirse, es cuáles son las razones, ¿no? Y la principal razón
que Japón va a encontrar para expandirse, no solo en este caso militarmente, pero después económicamente, es una cuestión muy simple que en Japón no tiene recursos naturales necesarios para el desarrollo, ¿no? Japón no es un país productor de energía, solo en los últimos años, a partir de la energía nuclear, ha podido consolidarse, ha podido producir su propia energía para consumo. Japón no es un país con grandes recursos alimenticios. Japón no es un país que hasta la restauración Meiji tuvo una industria muy, muy fuerte. Entonces, ahí está un poco el deseo, ¿no? Y la necesidad, si se quiere, que impulsó a los líderes japoneses desde 1894, con la Primera Guerra Sino-Japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en perseguir una política expansionista o imperialista, ¿no? Entonces, el primer suceso es la Primera Guerra Sino-Japonesa en el año 1894. Les traigo a colación esta caricatura porque muestra qué significó, no solo para Japón, sino para el mundo, pero más principalmente para Asia, la guerra sino-japonesa. Fue la primera victoria del hermano menor. Es decir, Asia siempre, siempre, desde que existen las dos civilizaciones, la china y la japonesa, siempre estuvo discutida entre China y Japón. China siempre fue el imperio en el sentido de que era una gran civilización, un gran estado que controlaba todo Asia. Y Japón siempre fue visto de manera, si se quiere, no despectiva, pero como un hermano menor de China. Entonces, es a partir de esta victoria como un primer síntoma de que Japón había logrado una modernización con respecto a su rival de toda la vida, ¿no? Que era China, tanto que lo vence en una guerra. Y bueno, es ahí por eso que se ve la caricatura, ¿no? El pequeño samurái que está venciendo al gigante chino, ¿no? Es bastante ilustrativa la imagen, pero, sin embargo, el verdadero golpe sobre la mesa japonés, si lo quieren decir así, se va a dar unos 10 años después, que es con la victoria sobre Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904. ¿Por qué? Porque esto marcó la primera victoria de un país oriental sobre un... ahí está mal, ¿no? Ahí está mal escrito. Pero es la primera victoria de un país oriental sobre un país occidental. No se había dado en la historia moderna, al menos, que un país del Oriente venza a un país del Occidente. Y acá tenemos que recordarnos de que Rusia no era la Rusia socialista, sino que era la Rusia imperial, ¿no? Es uno de los primeros, es uno de los primeros, ya Rusia venía con varias revueltas sociales, pero por eso está ahí escrito incredulidad rusa. Los rusos se sentían superiores, no solo de los japoneses, sino de los asiáticos en general, y al el perder una guerra, al perder la guerra que se desarrolló principalmente en el ámbito naval, fue un shock muy grande para Rusia, para Occidente, pero sobre todo para la familia imperial rusa, que a partir de allí en, sufrió una caída en picada hasta los eventos de 1917. Y también se muestra ahí la incapacidad de Occidente a la nipona. A partir de la victoria en la guerra ruso-japonesa, Japón logra controlar territorios que hasta entonces no eran de Japón, como lo era, por ejemplo, empieza una ocupación sobre Corea, y las mediaciones británicas, si bien logran el acuerdo de Portsmouth para frenar las hostilidades, no logran que Japón se quede en el molde, si se me permite la expresión, ¿no? No logran que Japón se quede en la isla, sino que permiten que ocupe otros territorios. La siguiente y más conocida, probablemente, acción expansionista de Japón es la anexión de Manchuria en el año 1971. Manchuria, una región china, hasta ese entonces, rica en recursos, ¿no? Esto relacionado a lo que le dije anteriormente de la histórica necesidad japonesa de buscar recursos. Es anexionada en el año 1931 a partir de una intervención del ejército japonés. Y no solo demostró que Japón ya era un actor con un poder de fuego, con una capacidad global, sino que también demuestra el fracaso de las Ligas de las Naciones, ¿no? Como varios
sabrán los que somos del palo, mientras suena un trueno espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Eh, la Liga de las Naciones fue el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, contó con una peculiaridad de que el principal promotor, que fue Estados Unidos de la Liga de las Naciones, para evitar que se sucedan los mismos eventos de la entreguerra, eh, Estados Unidos, el Congreso no aprueba la adhesión a la Liga de las Naciones, entonces la Liga de Naciones queda huérfana, digamos, ¿no? Queda sin su principal promotor. Entonces, bueno, después la Liga de las Naciones generalmente se reconocen dos fracasos, que es la no intervención, la incapacidad ante la anexión de Manchuria, por eso la caricatura, ¿no? Que es los miembros de la Liga de las Naciones, si quieren, mostrándole a Estados Unidos, al tío Sam, lo que estaba pasando y su incapacidad frente al conflicto entre Japón y China. Y el segundo fracaso, no correspondiente, es el accionar italiano en África. Acuérdense de Italia porque va a aparecer nuevamente en unos años relacionado con Japón. Y bueno, Japón a partir de entonces instaura un estado tigre llamado Manchukuo en la Manchuria china, siendo una de tantas intervenciones expansionistas de Japón en el exterior. La Segunda Guerra Sino-Japonesa llega en 1937 y acá es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en ese momento, quizá el principal, el que dictaba un poco, el que permitía, perdón, un poco este expansionismo japonés, de cierta manera, y aunque parezca paradójico, indirectamente era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo proveía de petróleo, Estados Unidos lo proveía de acero, Estados Unidos lo proveía de todos los recursos necesarios para que Japón pueda sostener sus esfuerzos bélicos, ¿no? Entonces, a partir de este conflicto, sobre todo a partir de lo que en historiografía se llama la masacre de Nankín, en China, que la opinión pública del pueblo estadounidense comienza a cambiar sobre el imperio japonés, ¿no? Y sabemos que en las sociedades occidentales, una de las principales fuerzas a la hora de establecer y dictaminar las políticas es la opinión pública. Entonces, una vez cambiada la opinión pública estadounidense sobre Japón, comienza las medidas contra el imperio japonés para tratar de contrarrestar el avance, y una de ellas medidas, muy famosa también, es el embargo petrolero del presidente Roosevelt a Japón. El embargo petrolero muchas veces, a menudo, es citado como una de las principales causas. Bueno, y el acuerdo tripartito también, me olvidaba, esto que les nombraba de Italia. Japón firma el acuerdo tripartito en los esfuerzos de guerra con Alemania e Italia. Sin embargo, Japón nunca declaró la guerra a los países europeos, y los países europeos tampoco le declararon la guerra, tampoco Estados Unidos, hasta el ya famoso, el infame, según el presidente Roosevelt, ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Les decía que el embargo petrolero es uno de las causas que se citan a menudo para comprender un poco las motivaciones japonesas a la hora de atacar la base de Pearl Harbor. Es así, es como una retaliación, pero a mí me gusta siempre jugar con referencias a la cultura popular, lo van a ver a lo largo de toda la exposición, los que ya han estado en exposiciones mías anteriores a esta del CEDEMA lo conocerán. Voy a citar una película sobre Pearl Harbor, no es Pearl Harbor, la de Ben Affleck, que a mi gusto es malísima, la que están pensando todos es malísima desde el punto de vista histórico, sino que es esta película del almirante Yamamoto. El almirante Yamamoto era el jefe de la Armada japonesa que justamente lleva a cabo el ataque a Pearl Harbor. Y en esta película se muestra no solo que el embargo petrolero no fue la principal causa del ataque a Pearl Harbor, sino que a veces uno piensa a las Fuerzas Armadas, no solo en Japón, sino en todo el mundo, como un ente monolítico que todos piensan igual. Bueno, esta película muestra las divisiones internas que tenían las Fuerzas Armadas, y no solo las Fuerzas Armadas, sino la misma Armada japonesa, el mismo ejército japonés, tenían opiniones muy distintas sobre qué hacer frente a los Estados Unidos y a la expansión japonesa.
Inclusive, el ataque a Pearl Harbor se da en un momento en el cual existían negociaciones activas, estaban reunidos literalmente diplomáticos estadounidenses y japoneses para destrabar el embargo petrolero. Entonces, les hago un pequeño spoiler, una de las acciones que quiere tomar Yamamoto ante esto es, por lo menos antes de que se ataque a Pearl Harbor, que se le declare la guerra a Estados Unidos. Por una cuestión, bueno, eso es más profundo, pero cuestiones de honores, de códigos de guerra, códigos militares, y eso no pasa. ¿Por qué? Probablemente porque hubo una intromisión de otra fuerza del Estado japonés. Entonces esta película es muy buena, lo explica, tiene un buen trasfondo histórico, a diferencia de Pearl Harbor, que es una película más hollywoodense, ¿no? Si quieren, ¿no? Aunque Ben Affleck es un gran actor, no me entiendan, no me malentiendan. Pero bueno, entonces eso es Pearl Harbor. Y a partir de allí yo les traje un poco a manera ilustrativa, ¿no? ¿Qué fue pasando, ¿no? Porque parecía, cuando fue Pearl Harbor, todo el mundo parecía que Japón tenía un avance, porque Japón ya venía avanzando sobre las posesiones británicas, las posesiones holandesas, sobre la Indochina, lo que hoy es Vietnam, ya se había consolidado en Asia-Pacífico. Pero lo que decían, bueno, a partir de ahora, con el ataque a Pearl Harbor, Japón lo que busca es llevar la guerra al territorio estadounidense. Y en eso se dio unos meses después de Pearl Harbor, la batalla de Midway, que acá a la izquierda vemos dónde queda Midway, ¿no? La posición estratégica que tiene, y se llega a la batalla de Midway a través de que la inteligencia estadounidense logra descifrar mensajes en código sobre los japoneses, ¿no? Porque no se sabía si iban a atacar en las Islas Marshall o en Midway. Entonces logran a Midway, pero así todo, pese al efecto, a que Japón había perdido el efecto sorpresa, se creía que Estados Unidos no tenía chance ante la Armada japonesa. Tanto que hay una anécdota en la cual le informan al presidente Roosevelt, presidente, hemos, se han hundido 5 barcos, pongamos, ¿no? Y Roosevelt dice, pensé que solo teníamos 4 portaaviones nosotros, como Roosevelt ya asumiendo que habían perdido la batalla. Y el asesor le dice, no, no, hemos hundido 5 acorazados japoneses, ¿no? Para que veamos un poco no solo lo que se creía que iba a pasar, sino también, como vemos a la derecha, la importancia anímica que tuvo la victoria en Midway para los estadounidenses, ¿no? Vemos ahí, de parte, obviamente irónico, el sol naciente, ¿no? The Rising Sun at Midway. El sol naciente en Midway y es justamente la bandera de Japón con prendida a fuego, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta acá llegó el sol naciente. Y efectivamente, a partir de la batalla de Midway, el avance japonés comienza a convertirse en un retroceso. Continuamente, ahora la siguiente diapositiva es la campaña de Guadalcanal. A partir desde Midway, Estados Unidos avanza sobre Japón y no va a parar de frenarse hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué importancia tenía la batalla de Guadalcanal? Miren ahí, como se ve en la gráfica, Guadalcanal es una pequeña isla, no tiene importancia alguna en sí mismo, sino por la estrategia, la posición estratégica. Imagínense que si Japón ganaba Midway, llevaba la guerra al continente estadounidense, si Japón ganaba la batalla de Guadalcanal, llegaba la guerra a Australia. Japón ocuparía Australia, Nueva Zelanda, y es por eso que en Guadalcanal también participan las fuerzas aliadas británicas de la Commonwealth. Recordemos que en ese entonces Nueva Zelanda, Australia creo que no, todavía tenía el estatus de una colonia. Entonces, esta es la segunda batalla importante que pierde Japón, que gana Estados Unidos. Y a partir de allí, bueno, siguen su avance impecable sobre Iwo Jima y Okinawa, que son 2 islas al sur del archipiélago central japonés. Esta es la famosa foto de eh, levantando nuestra bandera en Iwo Jima. No recordaba cuál era el nombre, disculpen. Y bueno, después los combates en la isla de Okinawa fueron realmente sangrientos, ¿no? O sea, en Okinawa existían túneles subterráneos, pasajes subterráneos que servían de refugio para los ciudadanos japoneses y los soldados japoneses se metieron allí y hubo inclusive combates cuerpo a cuerpo con soldados estadounidenses. Y una vez muerto Roosevelt,
y la llegada de Truman a la presidencia de Estados Unidos, lo decide la crueldad, la violencia de las batallas en suelo japonés, inclusive ya habiendo terminado el conflicto en Europa, lo lleva a tomar la decisión estratégica histórica de lanzar las dos bombas atómicas, primero sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, ¿no? Dejando sin opción ya a los japoneses. Em, Dentro de en agosto, si no me equivoco, se cumplen ya 80 años de lo que fueron el lanzamiento de las bombas atómicas, así que estén atentos que seguro haya grandes aniversarios por ello. Y no quería dejar de recomendarles también otras dos películas sobre estas batallas, que es la primera, Cartas de Iwo Jima, la segunda, La bandera de nuestros padres. Las dos las dirige Clint Eastwood, pero Cartas de Iwo Jima es el punto de vista de los soldados japoneses de estas batallas que les nombraba, y Flags of Our Fathers las grabó las dos, una después, una corrida de la otra, es el punto de vista estadounidense, ¿no? Em, Así que bueno, también películas con buen repertorio histórico. Oppenheimer es buena, pero es medio aburrida, bastante larga. Acá entre nos, casi me duermo en el cine. Pero bueno, eso es otro tema. Y acá vemos cuál fue desde 1870, que es más o menos cuando les conté, 1868 se restaura la dinastía Meiji. Acá vemos paso por paso cuáles fueron las extensiones de Japón, ¿no? Vemos ahí Manchuria, Mongolia. Vemos que el principal, quien más perdió territorio, parece ser China, ¿no? Pero todo eso que está en un violeta claro, son posesiones de países europeos que fueron perdiendo a medida que Japón avanzaba, ¿no? Eh, Interesante, ¿no? Porque vemos que Japón ya en un momento dejó de tenerle miedo a enfrentarse directamente con los países europeos. Y bueno, fue así como llegamos hasta 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si voy muy rápido hablando, díganme porque me puedo, me puedo cebar, como se dice. No, no, Ah, va todo decime, bien. Fede. Ah, Va todo bárbaro. bien. Desde. Gracias. Bien, seguimos entonces. Bueno, entonces cuando los aliados Estados Unidos, ¿no? Vence a Japón en 1945, se comienza la ocupación que va a durar hasta el año 1952. Entonces, una de las preguntas que se hace y una de las decisiones que se enfrenta luego el general encargado de la ocupación, que es el famoso Douglas MacArthur, se le presenta una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué mejor dicho, hay que condenar a muerte al emperador japonés, como se hizo, por ejemplo, con los generales nazis, como se hizo, ni siquiera hay que irse a Europa, con Hideki Toyo, que fue el, el líder de las acciones militares japonesas en terreno? ¿Hay que condenarlo a muerte? Bueno, ahí les traigo otra película, muy buena, esta realmente es muy buena, eh, en el cual se explica, no desde un punto de vista político o estratégico, de por qué no se condenó a muerte al emperador Hirohito, sino desde un punto de vista que es más allá de más allá del análisis que cada uno puede hacer de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se debiera haber hecho, sino desde un punto de vista psicológico del pueblo japonés. La sinopsis de la película es: MacArthur designa a un subalterno, a un soldado estadounidense, a que estudie si se tiene que llevar a cabo o no una ejecución del emperador. ¿Por qué? Porque les dije anteriormente, la opinión pública estadounidense tenía una pésima imagen del emperador japonés, y el presidente Truman era uno de los que estaba a favor de mandarlo a la horca. Pero sin embargo, que es encarnado por Matthew Fox, no recuerdo el nombre del soldado japonés, del soldado estadounidense, él había tenido una relación anterior a la guerra con una señorita japonesa, y él ya conocía Japón. Y entonces, con sus flashbacks, se nos muestra cómo era Japón antes de la guerra, el nacionalismo japonés, el imperialismo también japonés.
¿Y qué hubiese significado si se llevaba a cabo esta idea de matar al emperador? Que básicamente era como que a los japoneses matarle al dios, ¿no? Porque el emperador era un dios. Ya bastante había sido para los japoneses que el emperador anuncie la rendición por radio en todas las casas. Imagínense lo que hubiese sido condenar a muerte a su líder, no solo nacional, sino también espiritual, me animo a decir. Entonces, otra gran película, ya tienen para toda esta madrugada tormentosa, se pueden ver toda la historia de esto que les estoy hablando hasta ahora. Bien, entonces, no se lo condena a muerte, acá está en la izquierda MacArthur, a la derecha el emperador Hirohito, no se lo condenó a muerte, pero Japón tuvo que cambiar su constitución. La constitución de 1947 de Japón estuvo redactada en su totalidad por juristas estadounidenses, por hombres de derecho estadounidenses, y tuvo tres puntos principales que fueron totalmente inéditos en Japón, que es la destitución de los poderes del emperador. Hasta ese entonces el primer ministro era una figura más, si se quiere, no diría decorativa, pero con un poder más terrenal y todo debería ser decidido por el emperador. El siguiente punto fue el establecimiento de una democracia parlamentaria, un parlamentarismo, en el cual el primer ministro ahora sí iba a ser el líder en efecto de Japón, y la desmilitarización total del artículo 9 para evitar que para evitar justamente que se retorne a la situación militarista que llevó a Japón a sus ambiciones expansionistas. Muy interesante también cuando vean la película, acuérdense de esta foto porque se muestra en la película que no es una foto cualquiera. Bien, Fede, ¿te querés leer? Ahora voy a poner una diapositiva, leer el artículo 9. Dale, dale. Dale, ahí vamos, dale. Te maté, ¿no? Sí, Complicado. ¿Para qué? sí. Se me trabó justo se me trabó la compu. No me vas a creer. Tac, 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 tac. Problemas técnicos, no pasa nada. Tac. Ahora sí, dale. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido. Bien, gracias, Fede. Qué interesante, ¿no? Porque es raro que un país renuncie tan explícitamente al derecho a hacer a la guerra, no porque lo quiera hacer, sino porque directamente uno se pregunta, en el caso de que invadan a Japón, ¿qué va a pasar? ¿Se van a entregar? ¿Van a levantar las armas? ¿Van a levantar las manos, dejar las armas en el suelo? Bueno, efectivamente lo que dice el artículo 9 es eso, de que en el caso, obviamente esto estaba escrito, recuerden que estaba escrito en su totalidad por juristas estadounidenses. Lo que se quería evitar era justamente algo parecido a lo que se quiso hacer con Alemania luego de Versalles, ¿no? Evitar a toda costa que haya una remilitarización de Japón. Pero, no por casualidad traigo el ejemplo de Versalles con Alemania, eh, sí y no. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 9 establecía esto, a la vez eh, se llevaron a cabo acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Piensen, o sea, parémonos un segundo a pensar esto. Japón había sufrido hace 2 años el peor ataque contra una población civil hasta el momento, que eran dos bombas atómicas, que eran una fuerza desconocida hasta ese momento, no por Japón, no por Estados Unidos, sino por el mundo, inclusive por Truman. Habrán visto los que vieron Oppenheimer que Truman se entera del proyecto de la bomba atómica una vez que llega a ser presidente, porque siendo vicepresidente no lo podía saber porque era extremadamente secreto. O sea, Japón había sufrido eso y a los 2 años estaba aceptando, bajo una ocupación estadounidense, firmar un tratado de seguridad. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque Japón quedó totalmente devastado, como Europa quedó totalmente devastado después de la Segunda Guerra Mundial.
El único que no quedó devastado fue Estados Unidos por el simple hecho de que la guerra nunca llegó y nunca hubiese llegado a su territorio. Entonces, a partir de estos dos hombres que vemos acá, que espero reconozcan que son Stalin y Mao, eh, se establece este tratado de seguridad con Estados Unidos. ¿Por qué a partir de estos dos hombres? Este tratado de seguridad se firma en 1947, el mismo año de la Constitución japonesa. En 1947 pasan dos cosas. La Unión Soviética logra desarrollar, tiene su primer ensayo nuclear, es decir, logra desarrollar por primera vez la, la capacidad de tener armas nucleares, así que Estados Unidos ya no era la única potencia nuclear. Y Mao gana en China, gana el comunismo en China. Hasta ese entonces, no lo dije, pero antes de que empiece la Segunda Guerra Sino-Japonesa, ya habían comenzado las disputas entre el bando comunista de Mao Zedong y el bando republicano, liberal, occidental, si quieren, de Chiang Kai-shek. Eh, en 1937, cuando comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, frenan las hostilidades, frenan los enfrentamientos y se unen a pelear contra los japoneses. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en China es un caso parecido al de Francia, ¿no? Que digamos, ganan la Segunda Guerra Mundial, pero empujados por los aliados. Aunque obviamente, tanto en el caso francés como en el caso chino, hubo una resistencia muy importante. Eh, y a partir de allí, se retoman, una vez terminado el conflicto, se retoman el conflicto civil, el conflicto interno entre los comunistas de Mao y los republicanos de Chiang Kai-shek. Gana Mao, el mismo año que gana Mao, Stalin está ensayando eh, lanzamientos nucleares. Logra la capacidad de tener bombas nucleares. Y entonces ahí Estados Unidos dice, bueno, me parece que además de una constitución de corte liberal, vamos a tener que asegurarnos de que Japón no caiga en manos o soviéticas o chinas, de que Japón no sea, no se convierta en un estado comunista. Es esto famosa doctrina de la contención, la doctrina Kennan, que básicamente establecía que no había que pelear, no había que confrontar directamente con la Unión Soviética, sino que Estados Unidos se tenía que encargar de contener su avance hacia otros estados, en este caso el estado japonés. Entonces, ¿qué establece qué establece este tratado? Un quid pro quo, si quieren, en el cual Estados Unidos le otorgaba su seguridad, se encargaba de la seguridad japonesa, a cambio de que para facilitar la recuperación económica de Japón, Estados Unidos facilite el acceso a mercados económicos de todo el mundo a los productos japoneses. Esto se llama la doctrina Yoshida, que fue el primer ministro japonés, y que generaba esto, que además del artículo noveno de la Constitución, genera que por inercia los japoneses no se preocupen en discutir una estrategia de seguridad propia nacional. Esto va a ser muy importante durante todo el siglo XX y se va a quebrar recién en principios de la década del 2010. Así que para 1947 llega el Tratado de Seguridad con Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que en el artículo 9 se renuncia Japón renuncia a tener fuerzas, ¿no? Básicamente fuerzas de tipo militar. Sin embargo, 7 años después de este tratado, se da la primera reinterpretación del artículo 9 en el año 1954. Bueno, Japón, si nosotros no podemos tener fuerzas militares, no lo vamos a tener. Pero vamos a tener algo llamado fuerzas de autodefensa. ¿Qué son las fuerzas de autodefensa? Son las fuerzas encargadas de la seguridad interna del Japón. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da la primera reinterpretación del artículo 9? Bueno, porque lamentablemente hasta yo diría entrados los 80, la historia japonesa y la historia estadounidense van a ir de la mano. Entonces, el principal actor de la política de defensa japonesa hasta los 80 va a ser Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para 1954, se da cuenta, basándose en la experiencia de la Guerra de Corea, que quizá no se va a poder hacer cargo de la defensa japonesa en el terreno japonés,
en el caso de un conflicto, o va a llegar tarde, ¿no? Recordemos que lo que hoy conoce, bueno, la guerra de Corea inició por un avance de las tropas norcoreanas y apoyadas por la China de Mao sobre lo que hoy es Corea del Sur, y casi Corea del Sur es borrada del mapa. En el sentido, literalmente lo digo. Casi, si Estados Unidos no hubiese llegado a intervenir con la misión especial de la ONU, probablemente hoy la península coreana sería todo lo que hoy conocemos como Corea del Norte. Entonces, bueno, admitiendo esta situación, Estados Unidos le permite a Japón reinterpretar el artículo 9 y establecer las fuerzas de autodefensa japonesas. Que como verán acá, les digo, seguridad interna. La foto de la derecha obviamente es una foto muy moderna, pero ustedes díganme así o no, sí o no, si a eso a ustedes les parece una fuerza similar a una policía o a una gendarmería, ¿no? Hasta allá en el uniforme que tienen es más bien parecido a una fuerza del tipo militar, ¿no? Bueno, es una ambigüedad que se logró, que se buscó lograr para que pueda eh, pivotear, si quieren, en ese artículo, ¿no? Por eso es la primera reinterpretación. Sin embargo, Estados Unidos seguía siendo garante de la seguridad japonesa en última instancia porque se le incorporaba el paraguas nuclear. ¿Qué significa esto? Que estaban dispuestos a defenderlo con armas nucleares, ¿no? Lo mismo con Europa. Bueno, Japón también pasa a estar, perdón, bajo el resguardo de los Estados Unidos. Y también había grande existencia de bases estadounidenses en Estados Unidos. La última, sobre todo en la isla de Okinawa, que a día de hoy tiene gran presencia militar de Estados Unidos. Sin embargo, no se permite que las fuerzas de autodefensa japonesas intervengan en misiones en el extranjero, ni siquiera en misiones de ONU, y Japón sigue adhiriendo a los tres principios no nucleares, que son la prohibición de la producción, la posesión o la introducción de elementos nucleares a Japón. Es decir, ¿estaba bajo el resguardo nuclear estadounidense? Sí. Estados Unidos podía poner podía poner misiles nucleares, armamento nuclear en el territorio japonés. No. Esto es algo a tener en cuenta porque a veces, sobre todo a partir de lo que fue la crisis de los misiles en Cuba, se piensa de que Estados Unidos iba poniendo ojivas nucleares por el mundo, y no era así, porque Japón no lo aceptaba hasta ese entonces. Y esta primera reinterpretación del artículo 9 se va a mantener durante toda la Guerra Fría. Y es solamente a partir del final de la Guerra Fría, ya con un Japón que se recuerdan que les dije que más o menos hasta mediados de los 80 Estados Unidos tenía la última palabra en la política de defensa. Bueno, a partir de los 80 un Japón totalmente reconstruido, inclusive siendo, según algunas mediciones, una economía más grande que la de Estados Unidos. A partir de allí, Japón es el que es el que dictamina en última instancia sus políticas de defensa. Y así llega la segunda reinterpretación del artículo 9. Y llega después de, vemos a la derecha una imagen de un conflicto mucho más moderno, que es la Guerra del Golfo, que es el primer gran conflicto después del final de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética. Y entonces, durante este conflicto, Japón enfrentó muchas críticas internacionales porque solamente aportaba ayuda financiera a misiones de este tipo, como la Guerra del Golfo, que fue una misión eh, de, de una coalición, ¿no? que se enfrentó en la operación de Tormenta del Desierto. Entonces, Japón se enfrenta a críticas internacionales, pero también, y no está ahí, a críticas internas, diciendo, tenemos que aumentar esto, tenemos que otorgar otro tipo de ayuda que no sea solo financiera a, a, a los esfuerzos para mantener la seguridad internacional. Entonces se aprueba en 1992 una ley que permite a las fuerzas de autodefensa japonesas participar en operaciones militares en el extranjero, conjuntas, pero solo se le permite, y acá por eso es una segunda reinterpretación, nunca se habla de romper el artículo 9, sino que se va reinterpretando, va mutando, em, sino que se les permite dar apoyo logístico. Y acá es cuando las
autodefensa japonesas empiezan a participar en misiones de paz y misiones humanitarias. La que mayor fuerza tuvo fue la, la intervención de ONU en Timor Oriental, otra película que recomiendo, Sergio, que es la historia del diplomático brasilero que participó de gran manera es de Netflix, participó en gran manera en esa operación. En Timor Oriental se envía apoyo logístico. Con apoyo logístico me refiero a equipamiento militar, me refiero a los famosos ships de guerra, médicos, voluntarios. Todas esas cuestiones se permiten a partir de esa aprobación, pero sin embargo, las operaciones seguían estando bajo un estricto control de la dieta japonesa, del parlamento japonés. Entonces, ahí vemos otro caso de por qué es una reinterpretación y cómo los japoneses todavía seguían teniendo cierto resquemor, ¿no? Como que veían a las cuestiones militares como un tabú todavía. Sin embargo, también durante los 90 y con el fin de la Guerra Fría, se suceden estos tres ítems que vemos acá en la pantalla. Primero, China empieza a tener ensayos militares circundantes a la isla de Taiwán. Todas esas noticias que vemos en los últimos años sobre ejercicios militares chinos, bueno, no empezaron estos últimos 5 años, sino que vienen ya desde la década, finales de los 80, principios de los 90, cuando China logra ser una potencia económica y así utilizar sus recursos en la modernización de sus fuerzas armadas. India y Pakistán tienen ambos ensayos nucleares. Vivimos hace poco lo que, el fino equilibrio en el cual conviven estos dos países, ¿no? Dos países con rencillas históricas que van desde cuestiones religiosas hasta cuestiones territoriales y ambos tienen armas nucleares. Entonces, obviamente, esto está en la región cercana de Japón. Y también el primer ensayo de misiles norcoreanos sobre Japón. Yo no sé si ustedes saben, pero a día de hoy, Corea del Norte ensaya lanzamientos de misiles y los misiles pasan por el espacio aéreo japonés y yo tengo en mi celular, tengo la aplicación de una agencia de noticias japonesa que se llama NHK, que es de las más famosas si uno quiere seguir los temas japoneses. Bueno, y me saltaban las alarmas en el cual el Estado japonés anunciaba que se dirijan las personas a los refugios porque había sospechas de que estaba pasando un misil norcoreano por el espacio aéreo japonés. O sea, es una amenaza tan fuerte que esto obligó durante la década de los 90, obligó a las clases, a las dirigencias políticas japoneses a decir, bueno, ya tenemos que sacarnos el tabú. De poco a poco, esto, sobre todo los japoneses saben que son más metódicos, ¿no? Tienen cambios comparados con los occidentales y ni que hablar con los argentinos, ¿no? Cambios más despacio, paso a paso, y fue allí a partir de estos hechos, que se comenzó a hablar de convertir a Japón en un estado normal, en un país normal. ¿Y qué significa un país normal? Que se empieza a hablar de remilitarizar, digo bien, a Japón. Y remilitarizar no en el sentido de que las Fuerzas Armadas tengan, en ese miedo que se tenía de que las Fuerzas Armadas tengan un rol preponderante en la conducción política del país, sino en el simple hecho de rearmarse, de ampliar sus capacidades defensivas. ¿Por qué? Porque el contexto regional se estaba poniendo cada vez más áspero, más espeso, más peligroso para la seguridad nacional de Japón. Y es allí que llega este hombre que varios lo conocemos. Ahí él estaba disfrutando de su paseo, no tenía idea lo que le iba a pasar unos años más tarde, ¿no? Shinzo Abe, que él es la cara de muchos cambios en Japón, pero principalmente de un cambio generacional. ¿Por qué? Shinzo Abe fue el primer ministro japonés, valga la redundancia, que nació después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Shinzo Abe fue el primer líder. Fue el primer ministro japonés, valga la redundancia, en no vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Y eso es algo importante, ¿no? Porque una cosa es leer los libros de historia, es que te lo cuenten tus papás, tus abuelos, y otra cosa es haberlo vivido. Y Shinzo Abe ya venía con, digamos, venía, no quiero decir desintoxicado, pero no tenía el tabú de hablar de remilitarización, no tenía el tabú de hablar de Fuerzas Armadas. Y se nota mucho él tiene dos periodos, el primero es del 2007, del 2006 al 2007, el segundo es del 2012 al 2022, que es el por el que todos lo conocemos. Y durante ese periodo establece un montón de reformas a la política de defensa japonesa. La primera, bueno, es el foco en la remilitarización, ¿no? Él abiertamente, miren esta foto, o sea, es el primer ministro está dando su presencia en un desfile militar. El segundo es que se permite la actuación de las fuerzas de autodefensa japonesa en eh, acciones por fuera del territorio japonés. Primero, en aguas circundantes, se va a llamar, que son aquellas aguas cercanas al archipiélago, pero en segunda instancia se le va a permitir el apoyo a aliados en caso de que la seguridad nacional japonesa se vea amenazada. Y acá uno puede pensar, bueno, vieron que estas cuestiones son bastante ambiguas, ¿no? Digo, una situación en la cual la seguridad nacional japonesa se encuentra en peligro. Pero uno puede pensar, en el caso de que China invada Taiwán, ¿se está refiriendo a esto? Bueno, probablemente sí. Y ahora les voy a mostrar yo algo. ¿Se acuerdan que les mostré en su momento, creo que la diapositiva anteriores, si no me equivoco? No, esta. Vieron que acá las fuerzas de autodefensa japonesas no es que tienen un equipamiento similar al de la policía o una gendarmería. Ahora yo les voy a mostrar el equipamiento marítimo, ¿no? Que, los recursos marítimos que tienen las fuerzas de autodefensa japonesas y díganme si les parecen de una gendarmería, una prefectura, una policía. La derecha. ¿A usted le parece que eso es un equipamiento correspondiente a proteger la seguridad interna de un país? O sea, ustedes se imaginan, por ejemplo, una comparación absurda, ¿no? Pero para que se entienda, a la Policía Federal Argentina con uno de esos barcos, no. Entonces, acá se demuestra claramente que es a partir, y es lo que se ve un poco en la caricatura de la izquierda, se ve claramente la intención de Abe de querer traer de nuevo una remilitarización, pero en el sentido de ampliar las capacidades de defensa japonesas. Obviamente, esto le costó muchas críticas, sobre todo de aquellos sectores que a día de hoy en Japón son muy fuertes, que pacifistas, que no quieren que Japón vuelva a tener un ejército muy grande. No sé si se acuerdan, este año, no, el año pasado, el ganador del premio Nobel fue un señor sobreviviente, superviviente de los ataques atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Y muchos decían que vieron que el Nobel de la Paz es probablemente el Nobel más político de todos y siempre el ganador está acusado de recibir el apoyo de algún lobby mientras sigue tronando de manera espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Em, bueno, me perdí. Decía, bien, lo del Nobel. Se le acusaba de que estaba, no recuerdo el nombre del ganador, pero estaba apoyado por ciertos grupos políticos japoneses opositores a la idea de restaurar un poderío militar. Entonces, esos mismos grupos fueron los que acusaban a Abe durante su mandato de, en realidad, tener una, como vemos acá, una agenda nacionalista, ¿no? Y acá vemos como es graciosa, ¿no? Porque intenta Abe insertar dentro de lo que es la constitución pacifista de Japón una agenda nacionalista con un reequipamiento militar, ¿no? Entonces dice, por ahora vamos bien, pero es obviamente casi imposible de lograrlo. Entonces, es en ese limbo que se mueve la, la política japonesa en los últimos años, ¿no? Es lo que, si lo queremos poner en términos más latinoamericanos, los avistas quieren que Japón vuelva, la línea ABE, quieren que Japón vuelva a ser, vuelva a tener capacidades militares correspondientes a su poder económico.
los más pacifistas, que son aquellos que siguen el legado de las enseñanzas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, están en contra. Bueno, en esas aguas se mueve Japón. Lo que sí es importante, y eso es casi diría irreversible, de Abe, es que él efectivamente comienza un proceso en el cual busca fortalecer las capacidades de disuasión japonesas. Y parte de un diagnóstico real, a mi juicio, que es el que vemos a la derecha. Alguien quiere, yo estoy hablando mucho, estoy hablando rápido, si alguien quiere decirme qué ve en la diapositiva, la caricatura. ¿Alguien quiere dar su opinión? Bueno, ahí quizás analizando un poquito la imagen, como siempre, por ahí Japón también como bastión occidental o uno de los grandes aliados de Estados Unidos, eh, bueno, dice para esta época, para este año, bueno, hay que poner un poco más de énfasis porque hay dos naciones que se están armando, que se están levantando, y es bastante fuerte, bastante notorio, y que hay que hacer algo al respecto. Exacto, Iñaki, gracias por el aporte. Es eso, ¿no? El de la figura es Abe, ¿no? Y tiene enfrente a la famosa constitución pacifista, ¿no? Pero él dice, bueno, nos estamos quedando con el papel, ¿no? Con la letra muerta, como dicen algunos, y mientras tanto China sigue creciendo y bueno, ya Corea del Norte tiene los famosos misiles. Entonces, lo que reza ahí en la burbuja es, It's time for a landmark military change. Es hora de cambiar, eh, ¿cómo sería la traducción exacta de landmark? Hay que hacer un giro de 180 grados en la política militar, si se quiere, en la política de defensa, ¿no? Entonces, se publica la primera estrategia de seguridad nacional japonesa del año 2013. Y cuando digo primera estrategia de seguridad nacional japonesa, no me refiero a la primera estrategia de seguridad nacional de la administración Abe, me refiero a la primera estrategia de seguridad nacional en la historia de Japón. Que esto, la estrategia de seguridad nacional, cualquier país, digo, Argentina, creo que la última que se publicó fue en el año 2018. Digamos, se publica periódicamente en todos los países y no es ningún tabú. Pero en el caso de Japón lo era, porque no se discutía, no se tenía en cuenta. Y bueno, a partir del crecimiento de estos dos rivales, también yo quiero incluir acá el crecimiento económico de la India. Si bien no sería un enemigo de Japón, es importante, ¿no? Porque es una potencia regional. Y también, que fue un año antes, a partir de la anexión de Crimea por parte de Rusia, bueno, el crecimiento de Rusia también, es percibido por una amenaza, no tanto directa hacia Japón, pero Rusia a veces no nos olvidamos, pero tiene presencia en Asia, ¿no? Tiene salida a Asia y bueno, podría ser también un actor, importante, para el mantenimiento de la seguridad nacional. Y bueno, los objetivos que tenía esta estrategia de seguridad nacional básicamente son estos tres. Fortalecimiento de la disuasión. Esto implica, por ejemplo, mayores inversiones en inteligencia, mayores inversiones en espionaje, mayores inversiones en todo lo que si quieren es, eh, capacidades dentro del ámbito militar blandas, por decirlo de alguna manera. El segundo era mejorar el entorno de seguridad regional. Y el tercer objetivo era el incremento de las capacidades defensivas propias. Acá sí ya hablamos del poder duro, ¿no? Hablamos de mejorar el armamento, mejorar el equipamiento, mejorar, los, equipos, digo, sí, ya lo dije, ¿no? Mejorar los equipos, de las Fuerzas Armadas japonesas. Pero sin embargo, eh, pese a que si podemos decir que se han cumplido el primer y el tercer objetivo, el segundo objetivo, que es el de mejorar el entorno de seguridad regional, no se ha logrado.
Por culpa de Japón, bueno, echar la culpa a Japón es, no me parece correcto, pero en torno de seguridad regional no se ha mejorado y hasta quizá desde el punto de vista japonés ha empeorado. Tenemos una China mucho más fuerte que lleva a cabo ejercicios amenazantes sobre Taiwán. Tenemos una Corea del Norte también mucho más fortalecida, una Rusia mucho más cercana a China y Corea del Norte que hace una década atrás. Un Estados Unidos que se retira, o bueno, al menos pareció retirarse durante la primera administración de Trump de la región. Entonces uno podría hacer el análisis de que no se ha alcanzado ese objetivo, aunque obviamente no es todo achacable a Japón. Pasamos, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a pasar al bloque de la rivalidad con China, si no avanzo. Bien, seguimos entonces. La rivalidad con China. Bueno, un poco hemos hablado, ¿no? De las rencillas históricas que hay entre ambos países, esta cuestión de la rápida modernización de Japón y a su vez la rápida transabilidad de esos recursos que consiguió a través de la modernización a una política expansionista e imperialista, como dicen algunos, ¿no? Pero también hay un contraste en esa modernización que es justamente los logros de la restauración Meiji, ¿no? Hacer a un Japón mucho más integrado al mundo. Al mismo tiempo se sucedió en China el siglo de la humillación. ¿Qué fue el siglo de la humillación para China? Fue prácticamente, para poner una fecha, fines del siglo XIX, las guerras del opio con Gran Bretaña, hasta, eh, la muerte de Mao Zedong, si quieren, un siglo en el cual el imperio chino sucumbió ante los poderes extranjeros, principalmente los poderes europeos, pero como vimos anteriormente, el poder japonés también, que siempre había sido el hermano menor de China. Entonces ahí vemos cómo las rencillas históricas existen, pero también existe un contraste muy grande en los últimos años de Japón contra China. Y no lo vemos solo entre ellos dos. Si yo les preguntaba a ustedes, nos preguntábamos hace 10 años, históricamente, ¿qué país fue más fuerte, Japón o China? Y el 99,9% de nosotros hubiese dicho Japón. Ahora, como China creció muchísimo económicamente, nos damos cuenta, vemos la historia y vemos que en realidad China no solo fue la principal potencia de Asia, siempre históricamente, sino que fue una de las principales potencias del mundo, ¿no? Esto, hay veces que como no lo tenemos muy incorporado nosotros en la historiografía occidental, pero recién, esto igual es medio difícil de medirlo, pero para dar un ejemplo, Gran Bretaña en mitad del siglo XIX es por primera vez un país occidental sobrepasó en PBI a la China imperial. O sea, para que tengamos dimensión de lo que significaba China, no solo en estos últimos años, sino históricamente. Siempre fue el principal imperio de Asia y de las principales potencias del mundo. Entonces, ahí vemos un poco la rencilla histórica con Japón. También hablé de la masacre de Nankín, ahí hay un debate historiográfico muy grande, muy fuerte, muy intenso, sobre todo los crímenes japoneses del accionar japonés durante la Segunda Guerra Mundial, no solo en China, sino también en Corea y en casi todos los países de Asia, es visto es visto como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y a día de hoy siguen siendo una cuestión muy delicada en las relaciones de Japón con Asia. Eh, Otra de las disputas, de los puntos de tensión en la relación Japón-China son la disputa por las islas Senkaku, o Diaoyu para los, los chinos. Por eso la caricatura, ¿no? No sé, lo tapa el PowerPoint, ahí me equivoqué yo, pero acá, ¿ustedes ven el cursor? No, sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Acá está la figura del tío Sam,
que está preocupado ante esta disputa, ¿no? Porque esta disputa puede generar cualquier cosa, como la de Taiwán, un tiro accidental de cualquier lado puede generar un conflicto mundial, bueno, esta disputa también. ¿Cuál es la disputa de estas islas? En sí, las islas no tienen recursos importantes. Pero ¿qué pasa? Por el desarrollo del derecho internacional, sí, del derecho internacional, sobre todo los derechos del mar, de las 200 millas desde donde te culmina, desde la costa de cada país, todos los recursos, esto a grandes rasgos, ¿no? Todos los recursos son explotables para el país. Entonces, ¿qué pasa? Mientras te conviene mucho tener unas islas alejadas de tu territorio principal. Si no, pregúntenle al Reino Unido de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, las Senkaku están a punto medio, si quieren, entre China y Japón. Entonces, el tenerlas les otorga un mayor acceso a áreas ricas en recursos, principalmente gasíferos e hidrocarburíferos, pero que están sobre el mar. Y se da un fenómeno muy interesante que no da para ahondarlo, porque tampoco soy especialista, pero crean islas artificiales ambos países para sostener sus reclamaciones territoriales. También lo hace Corea del Sur. Literalmente ponen una plataforma terrestre en el mar para decir, bueno, yo estoy más cerca de estas islas, pero no vive nadie en esas islas. O de última viven, no sé, 5 soldados. Entonces, para que veamos la importancia y la trascendencia que le dan ambos países a esta disputa de islas. Em, Otro punto de conflicto son las maniobras chinas en el mar meridional. El mar meridional o el mar del sur de China, hay muchos países isleños además, entonces esto que les contaba de las 200 millas es muy confuso porque hay veces, muchas veces se superponen entre ellas. Y esto genera puntos de tensión en el cual se han dado, no sé si han visto en los últimos años, se han dado muchos choques entre las patrullas chinas y de los otros países. No solo patrullas, sino también embarcaciones comerciales. Hasta hace poco había habido, si no recuerdo mal, las patrullas chinas habían abordado un barco filipino, si no me equivoco, en el cual para los filipinos eso era territorio filipino, pero para los chinos era territorio chino. Y bueno, se dan esas disputas, ¿no? Por la soberanía, por la territorialidad de los países. Em, También se da la cuestión de que Japón se vio superado por China como economía global. Desde ya entrados los años 2000, si no me equivoco, en el año 2010, 2011, China superó a Japón. Ahí se dio un hermano menor que les conté, pero a la inversa, ¿no? Porque China recupera su poderío económico sobre Japón. Y esto lleva claro, a algo muy interesante, que es la necesidad de, de los japoneses, pero también de muchos países asiáticos en general, de mirar con otros ojos la estrategia de hedging. ¿Qué es hedging? En las relaciones internacionales, hedging es una política en la cual uno intenta balancearse, ¿no? Entre dos potencias. En este caso, como se imaginarán, son Estados Unidos y China. China, ¿por qué es interesante esto? China es en el ámbito económico comercial les diría, el principal actor comercial del mundo, ¿no? Es muy interesante ese gráfico que de vez en cuando sale, que muestra los principales socios comerciales en el año 2000, casi todos los países era Estados Unidos. Para el 2020, el 85% de los países del mundo, el principal socio comercial era China. Entonces, esto, claro, uno querría, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, querría decir, bueno, vamos a acordar todos los vínculos con China, porque China es una amenaza existencial para los países, ¿no? Pero eso significaría cortar de un día para el otro todas las relaciones comerciales, sería improbable, sería catastrófico, diría, para la economía de un país hacer eso, ¿no? Inclusive Taiwán tiene una relación comercial muy importante con China.
Entonces, esto los obliga a hacer hedging, ¿no? Que es, en el ámbito comercial hay una cooperación muy grande, son los principales socios comerciales de Japón, es China, en el caso de Corea también, pero en la cuestión de seguridad no es así. En la cuestión de seguridad, sabemos, Japón sigue siendo aliado de Estados Unidos, siguen existiendo bases estadounidenses en Japón. Japón es parte del Quad, el Quadrilateral Agreement, con India, Australia, Estados Unidos y Japón, que busca contrarrestar ese cuadrado, sí, digo bien, cuadrado, perdón. Ese cuadrado busca contrarrestar la influencia china en todo el Indo-Pacífico. Em, pero, sin embargo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, han logrado una integración económica muy interesante, ¿no? Ambos países son parte del ASEAN, ¿no? Que es una organización económica regional por excelencia en Asia, les diría. Em, y también Japón ha intentado expandir su influencia hacia todo el Indo-Pacífico con el Pacífico y abierto, ¿no? Que buscaron en su momento la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda China. Sin embargo, lógicamente, Japón no tiene la capacidad económica de China a la hora de llevar a cabo proyectos de infraestructura y demás. Pero bueno, es una rivalidad que es muy fuerte. Últimamente, hace poco había salido la noticia de que los gobiernos de China, Corea del Sur y Japón, a partir de los aranceles de Trump, estaban en charlas bueno, fortalecer su cooperación económica frente a los aranceles de Trump. El chiste era, imagínense lo que, o sea, Trump generó que China, Corea del Sur y Japón puedan estar de acuerdo en algo y puedan sentarse en la misma mesa, lo cual es bastante gracioso, porque en efecto es así, pero es interesante, ¿no? Porque Japón se ve obligado cada vez más a realizar esta doble relación con China, ¿no? Una competencia en seguridad, casi te diría, yo estoy seguro, no lo puedo comprobar porque es totalmente clasificado, pero estoy seguro de que en los ensayos militares de las fuerzas de autodefensa japonesas, los chinos son los enemigos. Y estoy seguro de que en el caso de las Fuerzas Armadas chinas, Japón es un enemigo. Pero así todo, deben colaborar en comercio, en economía, porque las relaciones económicas son de esa naturaleza y las relaciones de seguridad son de una naturaleza completamente distinta. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 9 menos cuarto. Eh, mm, 9 menos cuarto. sí, Ah, bien, bien, estamos súper bien entonces. Bueno, si quieren, si no hay preguntas, pasamos al último bloque que sería Japón-América Latina, que es cortito igual, y después ya dejo para preguntas. dale, sí, sí, hacemos así. Hacemos el último bloque y Dale. después una ronda de preguntas. Bárbaro, buenísimo. Bueno, este bloque igual es cortito, me pareció interesante traerlo a colación porque a veces uno no se pone a pensarlo, pero es importante la presencia japonesa en América Latina, ¿no? Y bueno, yo acá traje 4 ejemplos, son, creo yo, bastante conocidos, ¿no? Toyota, que es, al menos en Argentina, tiene una presencia muy importante, ¿no? Como productora automotriz. Em, de gran renombre a nivel mundial, ¿no? Pero en América Latina sé que, por ejemplo, tiene gran presencia, tuvo en su momento gran presencia en Venezuela, tiene gran presencia en Argentina, en Chile, en Brasil, si no me equivoco, también tienen una gran presencia, en México ni que hablar. Em, perdón. Después tenemos la JICA, como se dice, que es la Japan International Cooperation Agency, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, no hay mucha más para decir, que está encargada de proyectos de asistencia técnica, proyectos de infraestructura, pero también intercambios del tipo educativo, intercambios comerciales, transferencia de tecnología.
programas de formación profesional. Conozco muchos Nikkei, que ahora les voy a decir que son, que han viajado a Japón a instruirse, y muchos japoneses que han venido aquí a aprender sobre todo cuestiones relacionadas a la agricultura. Después tenemos los dos de abajo, es lo relacionado a los Nikkei. Los Nikkei somos los descendientes japoneses, los descendientes de japoneses en todo el mundo. Y bueno, en el caso de la comunidad Nikkei en América Latina, en Sudamérica es muy grande. Y los tres principales focos son Perú, Brasil y Argentina, ¿no? En Perú tenemos, tu- incluso tuvo un presidente, ¿no? Nikkei, como fue Fujimori, polémico, pero bueno, fue presidente peruano al fin. Y después ahí les muestro, la comunidad Nikkei en América Latina es tan grande que inclusive tiene unos juegos propios deportivos, ¿no? Que son los juegos Confra, que se le dice informalmente, pero son los juegos de la Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei. Si ustedes buscan en YouTube, les va a salir juegos Confra, les van a salir partidos de cualquier deporte que se le imaginen entre el equipo de Nikkei de Argentina, el equipo de Nikkei de Perú y así con todos los países del continente. Estos son bianuales, se realizan cada 2 años. Bueno, y también tiene una presencia muy grande y la presencia japonesa llega a tal punto que en el fútbol ha habido jugadores japoneses en América Latina, en Argentina. Este es el caso actual de un jugador, que es de mi equipo, de Argentinos Juniors, por si les interesa. Metemos ahí un chivito. Y de vez en cuando, y ya para terminar, vemos cuáles son los dos principales desafíos que tiene Japón, al menos de acá a los próximos 3 años, a mi gusto. Este es el primero, que como se imaginarán, no es un problema solo para Japón, un problema. No es un desafío solo para Japón, sino para todo el mundo, que es Trump, ¿no? Los aranceles de Trump. Trump fue muy directo con Japón porque Japón tiene un superávit comercial muy grande con Estados Unidos y como sabemos, el objetivo de Trump es lograr que Estados Unidos sea el que tenga los superávit comerciales. Entonces Japón fue uno de los países afectados por los aranceles, pese a su relación histórica con Estados Unidos. Y bueno, Shiba, que es el actual primer ministro, que lo vemos ahí sonriente con Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca, pero no llegaron a ningún acuerdo, al menos de que yo tenga información, sobre la cuestión arancelaria, ¿no? Y es muy fuerte para Japón, porque Japón es un país que vive básicamente de sus exportaciones de manufacturas industriales. Pero sin embargo, el desafío más importante que va a tener Japón de acá, del siglo, me parece que es el problema de la demografía. Acá vemos, según con la fuente siendo una investigación, un reporte de la CNN, vemos la pirámide poblacional, si quieren, japonesa, ¿no? Esta línea que ven acá es el porcentaje de las personas mayores de 65 años, o sea, en edad de jubilación. Este casi blanco es los niños de 0 a 14 años. Este rosa son las personas en edad laboral, si quieren, en edad productiva, de 15 a 64. Y estos son la cantidad de personas mayores de 65 años. Vemos acá de que la pirámide demográfica japonesa va claramente en un envejecimiento. Digamos, para el 2100, fin de este siglo, el 40% de las personas aproximadamente sería de mayor de 65 años. Y eso es un gran problema, pese a que Japón es una economía sumamente productiva, ¿no? Todos conocemos esas imágenes de las fábricas japonesas totalmente robotizadas, es un problema. Mismo para una cuestión tan básica como, digo, en el 2015, que es el pico, había 130 millones de japoneses. Para el 2100 la proyección es que haya 50 millones de japoneses. Digo, es una pérdida poblacional totalmente tremenda. La sociedad japonesa no es una sociedad históricamente abierta a la inmigración. Entonces, el problema demográfico en Japón es casi una cuestión, te diría, de Estado y de seguridad nacional por el gran envejecimiento que se demuestra en la población. Así que bueno,
eso es un poco la charla del día de hoy. Gracias por su atención, por asistir. Ahí cerramos con Shinzo Abe cuando, no sé si saben, cuando terminó los Juegos Olímpicos de Río 2016, se anunció que Tokio iba a ser la próxima sede y él apareció vestido en la ceremonia de cierre de Río 2016, vestido de Mario Bros. Así que bueno, para anunciar que Japón iba a ser Tokio iba a ser la próxima sede. Acá les dejé mi mail. Ahora vamos a hacer ronda de preguntas igual, pero les dejo mi mail. Está mal escrito. Acá es una L minúscula, pero bueno, cualquier otra duda que se queden después de la charla me la pueden mandar ahí y yo les contesto a la brevedad. Así que bueno, gracias por la atención y bueno, Fede, te dejo a vos para que nos guíes ahora en esta aventura llamada ronda de preguntas. Dale. Sí, bueno, lo que primero quería decir es que fue una gran charla, es decir, fue una síntesis de historia muy buena y también de cuestiones de geopolítica. Me pareció todo muy excelente como lo presentaste. Y si te parece, empiezo yo. ¿Qué Dale, nos puedes gracias. Te contar? dejo compartir pantalla, ¿te parece? Así, Dale, dale, sí, sí, así nos vemos todos. sí, nos vemos mejor. Eh, ¿qué te parece? ¿Qué nos puedes contar de la situación política interna y de la economía de Japón en estos años? En cuanto a la política interna, me pareció que no era necesario tocarlo por el simple hecho de que la política interna japonesa es muy simple. La política interna japonesa tiene desde 1947 un único, en los politólogos, se llama, en el ámbito de los politólogos, en la ciencia política, se llama partido hegemónico, que es el Partido Liberal Democrático, que salvo una pequeña interrupción de 5 años, si no me equivoco, ha sido el que ha gobernado Japón desde 1947. No tiene muchos cambios. De hecho, la mayor división que hay es entre la línea que decía anteriormente, la línea pacifista y la línea avista, los legados, eh, ¿cómo se dice? Los herederos de Abe en cuestiones de militar, dentro del Partido Liberal Democrático, ¿no? Y eso es un poco la cuestión de la política interna japonesa. Hace unos años se viene moviendo un poco porque hubo un escándalo relacionado a una secta religiosa que financiaba el Partido Liberal Democrático. Y bueno, si no se acuerdan, les recuerdo, Shinzo Abe fue asesinado y el asesino declaró que él lo había asesinado porque esta secta religiosa le había robado, había estafado a su madre y que no podía, no aguantaba que Shinzo Abe, teniendo vínculos comprobados con esta secta religiosa, siga siendo primer ministro, siga siendo una figura prominente en la política japonesa. Así que se movió un poco. Y en cuanto a la economía, Japón es un caso paradójico, ¿no? Está la famosa frase del economista que ganó el premio Nobel, no me acuerdo, que dice, hay cuatro tipos de países desarrollados en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Argentina, bueno, porque todos sabemos por qué. Japón, en el sentido de que es una economía grande, es la tercera economía del mundo desde el 2010. Japón sigue siendo la tercera economía del mundo, pero es una economía totalmente estable en el sentido de que no tiene crecimiento, pero tampoco tiene decrecimiento. Sufre de deflación crónica, que para nosotros parece, ¿no? Soñamos con tener deflación, pero en realidad es un problema, ¿no? Porque no puede crecer la economía. Y por eso lo traje a colación, el problema demográfico es el mayor problema futuro que tiene Japón, porque la fuerza productiva viene y va a seguir decayendo. Eh, Eso es un poco la economía japonesa, ¿no? Y sigue siendo básicamente pionera en cuestiones electrónicas, ¿no? Y es una economía totalmente globalizada. Por ejemplo, fabrica partes del iPhone, ¿no? Que hace poco estuvo muy en boga, fabrica partes de autos, pero es una economía totalmente estable. Japón es un país en general estable, no cambia mucho, y si lo cambia lo hace como les mostré, de manera muy paulatina, ¿no?
Bueno, ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta? Si tienen. Mati. Gracias, Fede, gracias, Lucas, por la exposición, todo muy, muy interesante, la verdad. Bueno, yo quería preguntarle también cómo ves a Japón hoy en el tema más bélico-militar, siendo que Japón está en un vecindario bastante complejo, bueno, por todo lo que dijiste en gran parte, conformado por China, las dos Coreas u otras potencias también militares, y siendo que delega mucho de sus Fuerzas Armadas a los Estados Unidos, diciendo que Donald Trump es un presidente esencialmente aislacionista comparado a otros presidentes de los Estados Unidos. ¿Sí crees que Japón tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, pero desarrollar una doctrina bélica, por así decirlo, propia? Y, Ujú. y si es capaz de abandonar esos valores que han quedado desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Mati, por tus palabras, por la pregunta. A mí me parece que Japón está en condiciones de hacerlo, está en condiciones de asumir su propia seguridad. A mí me parece que cuando analizamos a Trump y decimos que es aislacionista, de hecho lo es, pero me parece que el que mayor miedo debe tenerle a Trump es Europa, en el sentido de aislacionismo total, ¿no? Yo veo mucho más propenso que Estados Unidos, si en algún momento abandona algún aliado, sea Europa. Entonces yo creo que en ese punto, porque Trump identifica que la mayor rivalidad es China, Japón tiene cierto margen, si querés, para seguir siendo, para seguir recibiendo ayuda estadounidense. Pero a mí me parece que Japón en algún momento va a tener que replantearse el hacerse cargo 100% de su defensa. No más allá de Trump, ¿no? Sino por una cuestión de, eh, digo, ¿qué vamos a hacer en el caso de que China nos invada? No a nosotros, pero por ejemplo a Taiwán, a Corea, algo recontra lejano, ¿no? Pero hay una hipótesis de un conflicto entre China y Corea del Sur. ¿Japón tiene que salir a defenderlo? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Y para responderte a la pregunta, me parece que Japón tiene las capacidades y las condiciones para hacerlo. Y a medida que la vieja guardia, si querés, la vieja guardia pacifista se vaya retirando de la vida política por cuestiones naturales, va a tomar más fuerza la línea a vista, ¿no? La línea que aboga eh, para recuperar las capacidades militares japonesas. Y no hay que olvidarse que pese a que está prohibido por los tratados de no proliferación nuclear, Japón tiene una capacidad nuclear enorme, que no se vio para nada eh, afectada digamos, se vio afectada, pero se recuperó rápidamente después de la crisis del desastre de Fukushima. Y yo creo que en última instancia y a largo plazo, el debate sobre las capacidades nucleares va a volver no en Japón, sino en todo el mundo. Y ahí Japón va a enfrentarse a algo más heavy, ¿no? Que es, nosotros somos el único país que sufrió un ataque nuclear, un ataque atómico. Pero al fin y al cabo es una capacidad de defenderse, ¿no? Las capacidades nucleares, el tener la famosa bomba atómica. ¿Podemos hacerlo? Tenemos los recursos los tienen. Me parece que va a pasar más por una cuestión de convencimiento propio de hacerlo, porque sería cruzar una línea impensable, ¿no? Pero bueno, si tiene las capacidades, sí, completamente. Habría que ver con la cuestión demográfica cómo serían sus capacidades de fuerza militar, digamos, terrestre, ¿no? De soldados, porque si tenés una población totalmente envejecida, eso es una desventaja, ¿no? Pero bueno, me parece que a grandes rasgos lo tiene y más temprano que tarde va a tener que ponerlo sobre la mesa totalmente para ver qué hacer en un mundo totalmente distinto, pero también, como dijiste vos, sobre todo un vecindario bastante, bastante movido, ¿no? Pero bueno, que llega, yo diría, cuando hablamos del vecindario de Japón, para que quede claro, llega hasta la India. Y la India estuvo a un tiro de entrar en un conflicto nuclear con Pakistán hace 2 semanas, ¿no? Para que veamos.
el vecindario japonés, que a veces de América Latina lo vemos como muy, ¿no? Bueno, sí, no pasa nada, porque nosotros estamos con otros problemas, pero para esos países es realmente una cuestión de seguridad nacional. ¿Alguien más Buenas, quiere preguntar? solo una pregunta, perdón, ahora prendo la cámara. Sí. ¿Cómo va? Gracias, Lucas, por la charla, súper interesante. Quizás una pregunta más de política interna, si no te molesta. Em, ¿A qué atribuís que, digamos, el sistema de partido hegemónico de Japón, que siga manteniéndose desde hace tanto tiempo, PLD o PDL? Sí, el PLD. PLD. Gracias, Lara, por tus palabras, por la pregunta. Mira, a mí me parece que es una cuestión casi de la sociedad, de la cultura política, de la cultura japonesa, ¿no? En general, en general, si vos te podés analizar, todos los países asiáticos tienen eh, o un partido o un sistema de partidos hegemónico o un partido principal, ¿no? Y no estoy hablando obviamente de los países de Vietnam o de China que tienen directamente un sistema de partido único. En general, las sociedades asiáticas son sociedades totalmente estables y totalmente que si algo va bien, digamos, se sigue. Y en ese caso, bueno, los resultados o sea, los resultados del Partido Liberal Democrático son los resultados de Japón, y los resultados de Japón son los resultados del liderazgo del Partido Liberal Democrático. Entonces, a eso yo lo atribuyo principalmente a eso. No sé, una cuestión casi de cultura política. Obviamente habría que hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Eso que dejarse a los politólogos. Pero me parece que se explica principalmente por eso. Son sociedades estables y que, bueno, les ha dado resultado hasta el momento. Sí, no, Además, gracias. también hay un consenso, digamos. No recuerdo el nombre del partido del Eterno Segundo en Japón, pero no son muy distantes las políticas económicas de las políticas del Partido Liberal Democrático, digamos. Eh, Hay un consenso en lo económico y bueno, lo económico sabemos que es lo que dicta principalmente las preferencias partidarias. Gracias. A vos. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta, Lucas, que quizás es un poco más Sí. técnica, no sé si la A ver. sabes por ahí en definitiva, bueno, igual es para conversarlo. Si sabes qué políticas de promoción migratoria está teniendo hoy el país, bueno, debido a esta importante baja en la natalidad que hemos visto también en algunas clases antes, en algunas charlas antes del CEDEMA, que no estarían ni siquiera llegando a replicar eh, la tasa básica Ujú. para el futuro cercano, lo cual es un problema eh, actual, ¿no? Es algo del presente, Sí, sí. no tienen un margen, digamos, de un tiempo, de algunos años para poder modificarlo. Entonces, quizás, o mismo consejos o sugerencias que vos puedas tener como, no sé, mayor apertura a la zona latinoamericana, quizás o más llegada a esta parte del Mm. mundo. ¿Cómo crees vos que podría darse teniendo en cuenta lo que es el país, la sociedad y también la situación estructural cultural, ¿no? Mira, la respuesta, te voy a dar la respuesta corta y después la voy a desarrollar. Te voy a dar la respuesta larga. La respuesta corta es no hay política pro migración en Japón. No es una sociedad en general, no es una cultura
abierta a la integración, a la inmigración, perdón. Y con esto no estoy diciendo que sea una sociedad racista, ni mucho menos. Es una sociedad que está acostumbrada a ser un país, una isla, ser un país aislado, en el sentido de que no tiene fronteras terrestres, y no es un país que promueva la inmigración directamente. Eh, en el caso de los Nikkei, y esto te lo digo en particular, para que veamos, ¿no? Para que veamos la falta de promoción a la migración hacia Japón, ¿no? Los requisitos de ciudadanía para los Nikkei son, por ejemplo, hace poco se armó revuelo en Argentina porque Italia endurecía los requisitos para la ciudadanía, ¿no? El requisito para ser ciudadano japonés siendo Nikkei es hijo de japoneses, sí o sí, o sea, ius sanguinis, y te tienen que anotar como ciudadano japonés en la embajada correspondiente hasta los 3 meses. Y si no, vos podés anotar, te pueden anotar siendo hijo de japoneses hasta los 18 años. Pero en el caso de que sea desde los 3 meses hasta los 18 años de edad, tenés que ir a registrarte al ministerio a la Cancillería japonesa en Japón. O sea, son requisitos totalmente duros, inclusive para aquellos que son Nikkei, ¿no? Que son descendientes de japoneses. Entonces, en eso está un poco la cuestión. No es una cuestión, ni siquiera forma parte del debate público, ¿no? Que desde el punto de vista nuestro es como raro, porque es una sociedad totalmente en envejecimiento. Y después las recomendaciones, no sé, yo con una mente latinoamericana, yo estaría completamente a favor de fomentar la inmigración, pero no es algo que esté en consideración por ellos. Y bueno, no sé qué solución encontrarán, o si encontrarán alguna, ¿no? Digo, capaz prefieren que la isla se quede desierta. Y bueno, están en su derecho, pero no hay políticas pro inmigración. Y los programas que hay para Nikkei principalmente son para que se formen profesionalmente y después vuelvan a sus países. No está garantizado que después se queden trabajando en Japón. De hecho, yo conozco muy poco, no se me viene nadie, ningún conocido a la mente que haya ido y se haya quedado a trabajar allá. Así que en general los forman y después los aceptan en empresas japonesas en el extranjero, tipo Toyota, eh, y ese tipo de empresas. Pero no tienen una política pro migración. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, no sé, Iña, si ya te parece, ya pasó, fue un buen tiempo, así que si ya no hay más preguntas, podemos dar por finalizada esta gran charla. Fue muy buena. Así que, Iña, ¿ya te parece? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Lucas, por tu participación. Siempre es un honor tenerte con nosotros y que nos acerques también estos tópicos que has investigado y con unas diapositivas también muy bonitas estéticamente, además del contenido. Y bueno, que yo creo que da mucho más para hablar, para seguirlo de cerca, más por cómo pivotea Japón en la región asiática, que termina siendo un factor, un elemento interesante. Y también, bueno, ver cómo por ahí en los próximos meses si se tensa un poco más la relación con Estados Unidos, cómo eso va a influir también en el continente, eh, que están todos los países hoy fijándose, que es en China, que es en la ASEAN, que es todo por ahí. Así que bueno, de vuelta, gracias Lucas por el tiempo
Y sí, si vos por ahí querés cerrar con alguna línea o con alguna conclusión final y ya luego finalizamos. No, bueno, agradecer de nuevo a vos, Iñaki, Fede, a Martina, al CEDEMA en general. Siempre está bueno tener estos intercambios y está bueno porque siempre que me llaman son para discutir temas actuales, ¿no? Que eso está, digamos, la historia es importante, es interesante, por eso siempre doy un background histórico, pero está bueno discutir temas actuales, ¿no? Entonces, nada, agradecerles por eso, agradecerles también a todos por la atención, por participar. Otro trueno más, ya creo que es el quinto, el cuarto durante la exposición. Así que bueno, nada, espero que les haya interesado, que les haya picado el bicho. No se habla tanto de esta región en general, no se habla tanto de Asia-Pacífico, no se habla tanto del Indo-Pacífico en nuestra región. Así que bueno, espero que les haya servido como primera interacción y bueno, les dejé varias películas ahí para ver esta noche totalmente aburrida. Así que nada, agradecerles de nuevo a todos por la atención y al CDMA por convocarme nuevamente.